Capítulo 27. Sentimientos 2 días después de que Ash dejara Pueblo Paleta. El resto fue bastante anticlimático, ¿sabes? Ash casi se rió entre dientes. Aoi decidió que se uniría a mí porque la acercaría más a su propósito, aunque creo que podría tener algo que ver con conseguir un buen regazo para acurrucarse. Cynthia arqueó una ceja. Los dos estaban conversando rápidamente a través de la tecnología Pokénaf. Desde que partió de Sulphur Island, se había mantenido en contacto regular con él, habiéndolo llamado ya 3 veces en las siguientes 2 semanas. Esta fue su quinta conversación de largo alcance hasta el momento. ¿Tienes una antigua Ninetales acompañándote porque le gusta dormir en tu regazo? ¿Y la cama? En serio, la mayoría de las veces ella es como una princesita mimada. Ash se rió entre dientes, sus dedos acariciaron el suave, liso y dorado pelaje que descansaba en su regazo mientras él mismo se sentaba contra el borde de la tienda. No puedo evitar sentir un poco de celos de ella. Cynthia arrugó la cara, preguntándose por qué se sentía desconfiada de un Ninetales precisamente. La última vez que se puso en contacto con él le informó que había llegado a casa y derrotado a un desastre exagerado de un entrenador conocido como Garyoak. No se había mencionado la elegante criatura de cabello dorado que descansaba en el regazo de Ash, aparentemente lo suficientemente indiferente como para siquiera mirar a la persona con la que su entrenador estaba conversando. Era casi como una mujer celosa, tratando de derribar a las personas que consideraba amenazas. Cynthia agradeció en silencio a las deidades en las que confiaba, que a Ash no le gustaba la pokefilia ni nada por el estilo. ¿Fue él?, dijo Ninetales. Cabe señalar, simplemente se enroscó un poco más, antes de empujar su hocico en la mano de Ash, gorgoteando un poco, sin prestar atención, al menos superficialmente, al hecho de que su relación con Ash era el tema de discusión. ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Ash preguntó, ajeno. Cynthia dejó escapar un suspiro. Eso era lo más cercano que estaría a una confirmación de que sus temores internos acerca de que Ash fuera pokefilo eran falsos. Nada importante. Dime, ¿dónde estás ahora? Creo que en algún lugar entre Cerulean City y Cremini Town. Han sido un par de días bastante largos para ser exactos. Pensé que planeabas dirigirte hacia Lavender. Cynthia observó fríamente. Ash tragó. Desde que Cynthia había dejado claro sus propios sentimientos hacia él, algo en su relación mutua había cambiado. Por supuesto, hubo eventos significativos esa misma noche en la tienda de Cynthia, pero lo más importante es que Ash se había topado con un tono completamente diferente de su personalidad. La Cynthia que era muy posesiva, hasta el punto de ser llamada fanática del control, cuando se trataba de cualquier cosa que involucrara a Ash Ketchum. La Cynthia que era mucho más impulsiva y mucho más propensa a actuar según sus emociones que el tranquilo y calculado campeón de Sinnoh que lo había entrenado durante la mayor parte de la semana que habían pasado juntos. Bueno, el profesor Oak me dijo que fuera primero a Cremini Town, y que visitara este lugar llamado Battle Tower. ¿Está loco? Siseó Cynthia. ¿Eh? Ash automáticamente se puso rígido, alarmado por su reacción. Aoi, al encontrar de repente la textura de su cama, dejó escapar un ronroneo irritado. Ceniza. Siseó Cynthia. ¿Sabes siquiera qué es una torre de batalla? Ash se encogió de hombros. Él no me lo dijo. Solo dijo que me gustaría la sorpresa. Cynthia gimió ante el olvido de su, bueno, novio. Casi lo había llamado su adorable amigo juguete. En su opinión, Ash Ketchum le pertenecía y a Cynthia Shirona no le gustaba compartir sus pertenencias con otros. Por supuesto, ella haría cualquier cosa por él, pero Arceus ayudaría a cualquiera que intentara meterse con Ash, a quien ella pertenecía. Ash, participar en una torre de batalla tiene un solo propósito. Evaluarte a ti mismo en base a un entrenador de nivel de liga. ¿Eh? Pensó Ash. ¿Eh? Dijo Ash. Ver. A veces, la mente y la boca de Ash Ketchum funcionaban en absoluta sincronicidad. Cynthia negó con la cabeza. Parecía que requeriría una mayor exposición. Ash, si participas en un evento de Battle Tower, significa que eliges un equipo de 8 Pokémon, tu jodidamente mejor equipo de todos los tiempos, y luchas contra lo que se te presente para desafiarte. Sé con certeza que el de Celestigla ciudad tiene 7 niveles, y cada nivel tiene su propio conjunto de desafíos y reglas. Es interesante. Murmuró Ash, indicándole que continuara. No tienes ni un momento para relajarte. En el momento en que logras ganar un nivel, subes por el ascensor al siguiente nivel, que tiene su propio conjunto de desafíos.
El objetivo es seguir adelante y derrotar al que en el séptimo nivel, que se llama Ctomerticon de Battle Tower, y créeme, esa persona está casi al nivel de un Elite Four. ¿Qué carajo? Pensó Ash. Entonces, 7 batallas seguidas con mi equipo de 8 Pokémon. Cynthia negó con la cabeza. 7 desafíos. Cada desafío puede tener más de una batalla. De hecho, puedes confiar en que tendrá más de una batalla y existen reglas especializadas para cada desafío. Eso es genial. Ash sonrió. Será una buena manera de ver hasta dónde hemos llegado mi equipo y yo, después de todo este tiempo y, hizo una pausa cuando lo golpeó. Cynthia no estaba refutando. En cambio, ella sonreía pacíficamente a través de sus ojos. Esperó tranquilamente a que cayera la bomba. Dependiendo de tu desempeño en la torre, se realizan cambios en tu perfil de entrenador. Los desafíos que enfrentas en los gimnasios se modificarán adecuadamente. Habla inglés, Cynthia. Dicha persona puso los ojos en blanco. ¿Qué crees que hacen los líderes de gimnasio? ¿Simplemente lanzar el mismo Pokémon contra todo tipo de entrenadores? Oh, no, no lo hacen. Cynthia respondió su propia pregunta antes de que Ash pudiera comenzar a hacerlo. Tu perfil de entrenador muestra tu experiencia. Hay 4 divisiones. Novato para alguien que ha obtenido menos de 3 insignias y experiencia de entrenador de menos de 6 meses. Encanto lo llamas handicap. Los líderes de gimnasio solo usan sus Pokémon más débiles. Para luchar. Oh. Murmuró Ash. De repente, toda la sensación de logro que había obtenido al ganar las 3 insignias que tenía en su bolsillo se sintió más vacía y pálida. 6 insignias o más, te tratan como un nivel intermedio. Esa es la mayoría de las personas que conocerás en tu viaje. Y luego están aquellos que ya habían estado en una conferencia, posiblemente superando el nivel top 64, y lo están intentando nuevamente, ya sea en su propia región o en una nueva. Son básicamente lo que llamarías un entrenador de nivel senior. Oh. Se preguntó si Paul quizás calificaba para ese nivel. Estos entrenadores normalmente terminan peleando contra los equipos más fuertes de los líderes de gimnasio, generalmente algunos de sus mejores luchadores. Ella hizo una pausa. Sin embargo, si has superado el top 4 en una o más conferencias, entonces calificas para el puesto de entrenador de élite. Será mejor que no esperes nada más que los mejores Pokémon cuando luches contra los líderes del gimnasio. Entonces Ash se preguntó, Paul se enfrentó a Cynthia en las semifinales. Hace años que. Eso significa que es un entrenador de nivel élite. No es de extrañar que su equipo pareciera tan fuerte. Entonces, ¿qué efecto tendrían los resultados de Battle Tower en mi propio nivel? Reflexionó Ash. Cynthia consideró sus palabras. Si cometía un error, podría sonar demasiado desalentador, y eso era lo último que necesitaba. Si tú, digamos, lograste ganar el tercer nivel y pasar al cuarto, lo más probable es que los gimnasios te traten como a un entrenador de nivel intermedio, o... Hizo una pausa, recordando el nivel de dedicación que el equipo de Ash había mostrado durante el entrenamiento, así como el Pokémon naturalmente poderoso del que se jactaba. Oh, entrenador de nivel superior, si logras ganar el nivel 5 también. Eso detuvo la respiración de Ash. ¿Quieres decir que los gimnasios usarían Pokémon muy poderosos contra los míos? Sí. Ash permaneció en silencio por un rato. Por alguna razón, Cynthia tenía la sensación de que el resultado no sería de su agrado. Lo haré. Cynthia cerró los ojos. Ella sabía que esto sucedería. Con exagerada lentitud, respiró hondo varias veces. ¿Y por qué? Porque eso es exactamente lo que necesito. Fue la respuesta petulante. ¿Ceniza? Su irritación estaba empezando a mostrarse. Eres un novato. Entiendo que tienes un equipo poderoso y que los has entrenado para que sean bastante poderosos, pero eso no significa que desperdicies las ventajas que obtienes como novato. Enfrentarás problemas luchando en gimnasios en los que tus amigos habrían conseguido victorias con menos esfuerzo. Insignificante. Cynthia arqueó una ceja. Esas ventajas son insignificantes. No me ayudarían contra Mewtwo. Necesito ser fuerte. Si no puedo derrotar al equipo de un líder de gimnasio creado para un entrenador intermedio o senior, entonces ¿de qué me irá contra alguien como Mewtwo? ¿Ceniza? Cynthia sintió que le estalló un vaso sanguíneo. Ash, hemos pasado por esto. Desafiar y luchar contra Mewtwo es mi propia batalla personal e irrelevante para nuestra discusión. Ash pronunció. Cynthia lo miró fijamente, escrutándolo con los ojos.
Ash le devolvió la mirada, desafiante. Pasaron varios segundos. Finalmente, el campeón de Sinnoh dejó escapar un suspiro. Debería haber esperado esto. Muy bien, no tiene sentido tratar de convencerte de lo contrario. Podría terminar presionándote para que ganes la torre de batalla, por lo que sé. Sacaste ese maldito Dragonite contra Mewtwo. Conozco el riesgo de luchar contra las probabilidades en tu contra. Ash sonrió descaradamente. Para que conste, la gente logra si quiere ganar en una Battle Tower. Esta vez, Cynthia sonrió. Por supuesto que sí. Esas personas son conocidas como los 4 de élite. En la tienda justo al lado de la de Ash, Misty Waterflower estaba pasando una noche bastante sin dormir, algo con lo que ella no estaba familiarizada. Desde los sucesos de Santa Ana, las noches de insomnio se habían vuelto algo comunes para ella, considerando que la alternativa era enfrentar las terribles pesadillas que la afectaban cuando intentaba cerrar los ojos para dormir un poco. O al menos, esa había sido la rutina habitual hasta que sus hermanas mayores se dieron cuenta y sugirieron un tratamiento psíquico, algo a lo que ella, de mala gana, había asistido. Las pesadillas efectivamente habían disminuido después de eso. Sin embargo, la razón de su insomnio temporal por el momento no fueron las pesadillas de su experiencia en el St. Anne, sino más bien por su experiencia de los últimos 2 días, una que había comenzado con una visita sorpresa de la única persona que había conocido. Nunca lo esperé. Ash Ketchum. Su familia, los Waterflowers, había establecido un importante nivel de inversión en la ciudad Cerulean, convirtiéndose literalmente en parte de la ciudad durante varias generaciones. No tan fuertemente vinculados como la familia Pebbleman de Pewter o los Ainsworth de Lavender Town, pero cerca de eso. Durante las últimas 3 generaciones, el Cerulean Gym había pasado de padre a hijo o hija hasta que recayó en Daisy, la hija mayor de Charles Waterflower. Sin embargo, Daisy siempre había sido una persona exhibicionista, prefiriendo elegir concursos y exhibiciones de Pokémon en lugar del aburrido puesto de líder de gimnasio. Sin embargo, con la lamentable muerte de sus padres, se vio obligada a asumir el cargo, aunque de mala gana. 3 años más tarde, sus hermanas Violet y Lily habían terminado su educación profesional en Pokémon Tech Academy, una escuela bastante ilustre ubicada cerca de Saffron City, hecha para la población de élite. Personas que podían permitirse los costos bastante altos para que sus hijos estuvieran bien. Capaz de convertirse en un entrenador Pokémon de pleno derecho, sin tener que recurrir a vivir en la naturaleza que llegó a asociarse con la vida de un entrenador. Habiendo regresado como entrenadores top 8 en la conferencia Índigo, habían solicitado a la Liga Índigo un entrenamiento profesional para ser incluidos en las filas del puesto de líder de gimnasio, que habían adquirido después de un año extenuante de diligencia. Así fue como Cerulean Gym consiguió sus 3 líderes de gimnasio, en lugar de 1, para que pudieran continuar con sus exhibiciones, eventos y aún así asegurarse de que Cerulean Gym tuviera un líder de gimnasio para aceptar desafíos. Misty, sin embargo, era diferente. Ella siempre había sido diferente. Ella había asistido a tecnología Pokémon al igual que sus hermanas mayores, pero a diferencia de ellas, no había seguido el camino de una entrenadora de la liga, sino el de una aspirante a maestra del agua. Desde el momento en que la pequeña Orsea salvó su vida de uno de los viciosos Tentacruel de Violet cuando tenía 3 años, Misty había desarrollado un amor y una atracción eternos hacia los Pokémon de tipo agua y los Pokémon de tipo agua en general. Hoy, esa pequeña y valiente Orsea era una Kingdra, una verdadera reina de los mares por supuesto, ella siempre había sabido que no era tan bonita como sus hermanas mayores. Además, sus propios caminos divergentes se habían enfrentado al juicio de su hermana, algo que poco a poco se convirtió en un complejo en los años siguientes. Había solicitado una pasantía con la famosa Lorelei de los 4 de élite, pero Lorelei no aceptaría a nadie menor de 15 años en términos de edad. La falta de elogios positivos por parte de ellos, junto con su propio comportamiento ligeramente dominante, en realidad no la habían granjeado el cariño de la mayoría de las personas de su edad. Por lo tanto, había sido bastante sorprendente haber encontrado se atrevería a llamarlo, un amigo, en Ash Ketchum. Alguien que fuera del sexo opuesto y que no se alejara de ella por puros principios. Y lo más importante, tampoco era un Pokémon de tipo agua. Misty se había sentido eufórica y mortificada más allá de toda comprensión. Tal vez por eso había creído, que a pesar de su limitada interacción con el chico algo inconsciente, que tal vez, solo tal vez en el futuro, interactuarían nuevamente. Tal vez no la olvidarían simplemente como una ocurrencia tardía. No por él.
Entonces se le ocurrió la oferta única de la vida. La oportunidad de viajar en un crucero. Rápidamente atravesó Viririan, Peuter y Vermilion, ganando 3 insignias, suficientes para conseguir un boleto rápido. Por supuesto, no era como si hubiera esperado verlo allí, o que hubiera estado demasiado feliz de verlos. No, las repentinas vibraciones de emoción que había sentido al verlo eran simplemente por la experiencia de la batalla y nada más, sin importar lo que otros pudieran estar dispuestos a decir. Pero, por supuesto, encontrar a Ash Ketchum, a pesar de haber sido derrotado por él, fue algo bueno, al igual que los 2 días posteriores a la batalla. Sin embargo, después de su derrota contra Harrison, Ash se había recluido durante los siguientes 2 días, a pesar de sus intentos de lo contrario, y de repente apareció en la fiesta en el Banquet Hall. Misty tenía la sospecha de que Sirona, o más bien Cynthia, si era directa, tenía algo que ver con eso. Cynthia Sirona. El campeón de Sinnoh. Una campeona, había demostrado interés femenino en su amigo Ash, algo que por una razón extrañamente inexplicable, había pellizcado a Misty, sensación que decidió que no le gustaba. Y entonces ocurrió el ataque. Un ataque que literalmente arrasó con cualquier inocencia infantil que quedara dentro de su creciente personalidad y la hizo enfrentar la dura verdad de la vida que los rodeaba. Ver a tanta gente herida, ver cuerpos caídos a diestro y siniestro, ver a Pokémon en su forma primitiva, controlados por amos crueles, y todo por una demostración de poder, un anatema durante el cual vio a su amiga resultar gravemente herida, mientras que ella misma se vio literalmente obligada a abandonar el crucero junto con los demás pasajeros. Habría forzado su opinión, pero a ella también se le había confiado la tarea de garantizar su salvoconducto. Naturalmente, fue bastante impactante para ella cuando encontró a Ash Ketchum parado en la puerta del gimnasio principal. Hace 2 días. Hace 2 días. Misty miró fijamente al suelo, recitando todas sus técnicas en serio una vez más. Dentro de una semana, tendría que estar presente en Pokémon Tech, para sus exámenes anuales. Solo un año más, y podría considerarse graduada de la academia y comenzar su camino como aprendiz de un maestro del agua, o Lorelei, si tenía mucha suerte. Frente a ella, en el estanque gigante de agua, flotaba el poderoso Kingdra, con su oponente, el gran Gyarados rojo que desafiaba las creencias, de pie con la cabeza en alto y sus fauces concentrando una esfera de energía dracónica concentrada. Kingdra, usa Flash Cannon. Gyarados, usa Dragon Pulse. Ordenó Misty, enfrentando a los 2 monstruos uno contra el otro. ¿Brumoso? ¿Brumoso? ¿Sí? Misty dijo arrastrando las palabras, sus expresiones cambiaron instantáneamente a un ceño fruncido. Reconoció al recién llegado como Harry, uno de los chicos nuevos con los que Violet estaba saliendo. Harry era, en la humilde opinión de Misty, un verdadero imbécil. Por otra parte, no era como si Violet tuviera un gusto decente para los hombres de todos modos. Alguien está en la puerta. Deberías ir y realizar las tareas. Dios sabe que Violet se encarga de eso la mayor parte del tiempo. Misty no pudo evitar que su ojo izquierdo temblara ante el insulto apenas disimulado. En un tono alto pero claro, gritó en respuesta, sin importarle mirar a la persona que acababa de entrar. Si estás aquí para una batalla en el gimnasio, ven mañana. Ahí, eso debería ser suficiente. De cualquier manera, lo más probable es que el entrenador se conformara con una insignia gratis, y Misty realmente no quería conocer a alguien así. Había visto demasiados de esos para toda la vida. No todos son como Ash. Ella pensó para sus adentros. ¿Y qué pasa si no quiero una batalla? Una voz bastante divertida pero extremadamente familiar respondió a su declaración. Misty abrió mucho los ojos al reconocer la voz y se giró hacia la persona que menos esperaba encontrar en el gimnasio Cerulean de todos los lugares. Su rostro se iluminó cuando sus oraciones fueron respondidas y todas las dudas se desvanecieron en el acto. Apenas notó que sus propios labios se torcieron en una brillante sonrisa mientras contemplaba el cuerpo de la persona. Ash Ketchum estaba en la puerta. Antes de que se diera cuenta, ya estaba corriendo, cruzando la distancia cada vez menor entre ellos, mientras echaba sus brazos sobre su cuello, agarrándolo en un fuerte abrazo de oso. Ceniza. Podía sentir conscientemente sus fuertes músculos abdominales contra su cuerpo más suave, mientras sentía que Ash ponía su mano izquierda en su espalda, dando un paso atrás para evitar caer al suelo. En la actualidad. De vuelta con Ash. Ese maldito vagabundo. Sabía que era una desvergonzada cuando la conocí, Cynthia gruñó mentalmente, mientras Ash narraba los eventos que habían sucedido durante los últimos 2 días desde que había dejado Pueblo Paleta.
Ella respiró hondo. ¿Por qué diablos necesitabas visitarla precisamente? Cynthia no lo dijo. En lugar de eso, puso su mejor falsa cordialidad y preguntó. Me pregunto qué podría haberte traído a Cerulean en lugar de a Cremini Town directamente. Aoi giró lentamente su elegante cuello hacia Cynthia y dejó escapar un suave ronroneo, casi como si instintivamente supiera y estuviera de acuerdo con la perorata mental por la que estaba pasando la chica de cabello rubio en su mente. Bueno, realmente no llegué a saber qué le pasó a ella después de lo que pasó en el ANE. Solo estaba preocupada. Por supuesto que lo era. Cynthia despotricó y la descarada se aprovechó indebidamente de eso. Recordaba muy bien a Misty. Desde el principio, había notado la personalidad ligeramente dominante y la forma en que Misty disfrutaba cuando sus Pokémon le estaban dando a Ash un momento difícil durante la batalla. El hecho de que fuera una batalla ni siquiera se registró en la mente de la chica sino por el momento. Por supuesto, se olvidó por completo de que a ella también le gustaba limpiar el suelo con Ash. Quizás Ash tiene una vena masoquista en él. Por otra parte, admira a las mujeres fuertes y dominantes, ciertamente le gustaba la mía. Ella reflexionó. Y reflexionó. Y luego algo más. Luego, por supuesto, su pelo rojo. Rojo brillante. Llama mucho la atención. Pelo corto, rojo brillante y coletas. Cynthia se preguntó con calma si Ash prefería las coletas a su cabello largo y suelto. ¿De qué servían las coletas? Y luego estaba la tercera cosa. Su falda demasiado corta, que permitía mostrar sus largas piernas. Cynthia silenciosamente añadió un punto a su lista. Así que no usaré el vestido largo y negro la próxima vez que me encuentre con Ash. Bloquean todo, pero eso fue para más tarde. Por ahora, Ash estaba hablando. Y ella me preguntaba por qué no había hecho ningún contacto con ella durante los últimos 2 meses. Supongo que estaba muy preocupada y todo eso. Ash continuó, ajeno a las tangentes mentales que Cynthia hacía cada vez que terminaba una frase. Por supuesto, el campeón de Sinnoh no era el único dentro de la tienda que padecía ese peculiar síndrome. La bella Ninetales en cuestión, o Aoi, como ella prefería, fue una de las víctimas también. Oh, cómo odiaba con vehemencia estar en esa situación. De vuelta a la piscina. Hace 2 días. Aoi apretó los dientes cuando la mujer pelirroja al azar agarró a su entrenador en un fuerte abrazo, casi lo suficiente como para hacerlo caer al suelo. Si bien había estado algo ambivalente sobre su decisión de unirse a Ash Ketchum, las dudas se habían evaporado lentamente de la mente de Aoi al descubrir el tipo de persona que era su entrenador, y la verdad sea dicha, estaba pasando un mejor momento que antes. De regreso a la isla, incluso antes de que se produjera la catástrofe. En los últimos días, incluso había logrado llegar a un mutuo estancamiento con el felino que usaba el vacío, decidiendo detener las hostilidades al menos en el futuro cercano. El felino de pelaje blanco había sido difícil al principio, pero Aoi supuso que Ash Ketchum tenía una manera de hacer que las cosas salieran bien, considerando cómo el felino quedaría reducido a masilla cuando comenzara uno de sus masajes habituales. Aoi podía entenderlo, después de todo, ella misma era víctima de esos roces. Sin embargo, volvamos a la situación actual, ceniza. La zorra estaba murmurando. Pensé que te había perdido allí en el barco. Intenté preguntar por ti, pero no obtuve nada. Aoi escuchó a su inconsciente entrenador reírse. Regresé a Kanto hace apenas una semana. ¿Eh? La zorra se alejó, aunque solo fuera unos centímetros. ¿Qué estuviste haciendo todo ese tiempo? No es tu asunto. Aoi no lo dijo. Estuve en coma por un tiempo, y luego, respondió Ash de manera algo evasiva. No estaba seguro de si era una buena idea compartir toda la información. No era como si no confiara en ella. Era solo que, no había ninguna razón para compartirlo en absoluto. Una sombra de sonrisa flotó en el rostro de Aoi, mientras leía los pensamientos de su entrenador. Tal vez no era tan simplón después de todo. ¿En coma? ¿Estás bien ahora? Gritó la zorra, sosteniendo los brazos de Ash con fuerza. Sí, lo soy. ¿Y finalmente me enteré ahora? 2 meses después. Pensé que tú y yo éramos buenos. 9. Aoi tuvo suficiente. La zorra estaba invadiendo su espacio privado y permitirlo sería un sacrilegio para alguien como ella. Ash giró su cuello para girar hacia el Ninetales, congelándose a medio camino, mientras se encontraba siendo el objeto de una mirada mortalmente fría. Era casi como esperar. Una idea extraña germinó en su mente, algo que parecía ligeramente extraño, y dio un paso atrás. La mirada de Aoi y su dirección no cambiaron en lo más mínimo. Conclusión. Ella no lo estaba mirando a él, sino más bien a
Brumoso. Dicha pelirroja parecía haber notado finalmente la mirada vengativa de Aoi y se alejó un paso de dicho entrenador. No sabía que tenías un Minetales, Ash Aoi. Ash corrigió automáticamente. Ella, se unió a mí hace muy poco y es tan cariñosa como no lo creerías. Casi como para demostrar su punto, Aoi frotó su mejilla contra su camisa, haciendo reír a su entrenador y frotándola afectuosamente con sus dedos, haciendo que Minetales ronroneara suavemente. Misty arqueó una ceja. El Pokémon seguramente se veía acogedor y cómodo en esa posición, especialmente para alguien que se había unido al equipo hace aproximadamente una semana. Hola, Aoi. Dicha criatura no se dignó responderle, lo que probablemente explicaría el ceño fruncido que nublaba el rostro de Misty. Bueno, he comenzado a continuar mi viaje a través de Kanto una vez más, aunque me dirijo hacia la ruta 23. Pensé que sería bueno saber que, nos vemos una vez más. 18, 6, 17, 04 Nahuel. Misty se dijo a sí misma que el repentino rojo que apareció en sus mejillas se debía al patrón climático un tanto peculiar de la ciudad Cerulean. Nada más. Especialmente con lo que pasó en el ANE. Ash murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Sabías que Harrison está desaparecido? La expresión de felicidad se desvaneció del rostro de Misty. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que luchamos juntos en el ANE? Respondió Ash, y por lo que me dijeron Steven y Cynthia, se fue a su ciudad natal en su Blastoise. Desde entonces no ha habido comunicación alguna con él. Tal vez estaba herido o algo así. Misty intentó racionalizar la situación, frunciendo el ceño. Misty, Harrison nunca llegó a Little Rock Town. Incluso el profesor Birch pudo encontrar un rastro de él en cualquier lugar. Misty sintió que se le contraía la garganta. ¿Crees que él es? No lo sé, admitió Ash, frunciendo el ceño para sí mismo. Sin embargo, no dejaré de mirar a mi alrededor hasta que logre encontrar alguna pista sobre la situación. Le pedí a Steven y al profesor Oak que también miraran a mi alrededor. Misty frunció el ceño. Todo el asunto parecía demasiado siniestro para su gusto. No te preocupes. Veré qué puedo hacer también. Harrison también era un conocido cercano para mí. ¿Lo harías? Ash parecía agradecido. Sería fantástico si pudieras utilizar tus contactos como líder de gimnasio y todo eso. Misty asintió. Queriendo alejarse del tema claramente incómodo, decidió cambiar el contenido. ¿Hacia dónde te diriges? Lavender Town. Me habría teletransportado allí desde aquí, pero el profesor Oak me sugirió que visitara Cremini Town. ¿Ciudad Lavanda? Misty se puso un poco rígida. No me digas que todavía estás buscando capturar Pokémon fantasma. Oh, eso no, ya lo superé. ¿Es solo que, otra larga historia? Sí. Pensado así. Misty respondió secamente. Entonces, ¿qué cambió? Me dirijo hacia esta torre de batalla. ¿Te refieres a ese gran edificio que está fuera del alcance de los líderes de gimnasios? Yo, realmente no podría decirlo. Yo mismo no sé realmente de qué se trata. Cifras. Murmuró, antes de que una idea germinara dentro de su mente. Dime Ash, ¿te importaría que te acompañara en tu viaje? Necesito visitar mi academia que está cerca de Ciudad Azafrán. Inicialmente estaba planeando teletransportarme allí, pero también sería bueno viajar contigo hasta el final. Por supuesto que te gustaría eso, zorra. Aoi pensó para sus adentros. Pero no voy a ir a Saffron. Ash regresó, frunciendo el ceño. Necesito pasar por Lavender Town, y bueno, puede que me lleve algo de tiempo allí. Sí, vete. La criatura de cabello dorado se burló mentalmente. Misty permaneció en silencio. Yo, supongo que continuaré solo desde Lavender. No debería pasar mucho tiempo. Ash se encogió de hombros. Podrías hacer eso, supongo. Entonces, ¿cuándo te vas? Ash parecía un poco avergonzado. Bueno, estaba pensando en tomarme un día libre y ver qué tiene para ofrecer la ciudad. También necesitaba visitar el Pokémart para hacer algunas compras, pero eso es la mayor parte. Misty sonrió. Por alguna razón, Aoi no pensó que le gustaría saber la razón detrás de esto. De vuelta al presente. Realmente me cuesta imaginar a Ash Ketchum tan insistente en divertirse. Declaró Cynthia. ¿Qué elegiste hacer de todos modos? Ash murmuró algo incomprensible en voz baja. Un poco más fuerte por favor. Aoi suspiró. Todos esos recuerdos tristes, y arados surfeando. Y de repente la temperatura bajó un par de grados.
Algo fascinante, considerando que la persona responsable estaba a miles de kilómetros de distancia, en sí no, y no tuvo ningún efecto directo o indirecto en los patrones ambientales de Kanto. Por otra parte, tal vez era la mirada fría y mortal que Cynthia estaba emanando. ¿Y supongo que esto fue tu propia idea? No precisamente. El inconsciente novio admitió. Me preguntó qué sentía sobre el surf y le dije que había practicado algo en el pasado. Ella insistió en hacer una ronda con su guiarados. Eso fue todo. Chica inteligente. Susurró Cynthia, con un tono peligroso en su voz. ¿Le hablaste de mí? Hice. ¿Y? Ash se encogió de hombros. Ella no pensó que fuera gran cosa. O al menos eso es lo que parecía. No entiendo cuál es el problema aquí. Cynthia y Aoi suspiraron con resignación. Cynthia Shirona. Misty odiaba ese nombre. Basta de charla. Ahora que pensaba en estar acostada sola dentro de su tienda, no pudo evitar sentirse engañada. Después de todo, ella conoció a Ash primero y se hizo amiga de él primero. Y ahora esa señorita si no entra merodeando, de la puta nada, y se lo lleva. Lo que era peor, aparentemente se habían quedado en alguna isla deshabitada durante una semana y ahora eran pareja. A pesar de sus mejores intentos, su mente no pudo evitar volver atrás y preguntarse exactamente qué había pasado entre ellos dos. Ese puma de pelo rubio. Misty se enfureció. Le había preguntado a Ash por pura curiosidad de dónde había obtenido la experiencia de surfear con guiarados antes de esto, ya que, por lo que recordaba, Ash inicialmente había sido muy cauteloso con guiarados. Fue solo después de sus propios intentos y de lograr que dicha criatura se redujera a un adorable growlite que Ash había ganado cierta confianza sobre el hecho de que sí, tenía un guiarados a quien podía comandar sin temor a ser devorado vivo. Todas las esperanzas de divertirse se evaporaron instantáneamente de su mente en el momento en que escuchó sobre la nueva novia de Ash, Cynthia Shirona. Misty giró la cabeza hacia el otro lado. A pesar de que era bastante tarde en la noche, todavía podía escuchar susurros saliendo de la tienda de Ash. Sin duda, la perra estaba tratando de asegurarse de que no consiguiera a nadie mejor que ella. Y ahí están esos dos Pokémon. Dios sabe qué les pasa. Misty frunció el ceño para sí misma. Misty resopló, antes de cubrirse con las mantas. Aoi sabía a ciencia cierta que a su entrenador no le gustaba la pokefilia. Fue bastante desafortunado, pero al menos lo supo muy pronto, así que no afectó tanto sus motivos. Si realmente hubiera estado metido en esas cosas, le habría resultado muy difícil alcanzar sus objetivos personales, considerando la enorme pelea de gatos que habría resultado entre ella y ese felino blanco perla que utiliza el vacío. Sin embargo, su entrenador había compartido los principios de su relación con Cynthia después de la conversación que había tenido con la chica en su segundo día de regreso a Pueblo Paleta. Bueno, al menos eso significaba que no tenía que preocuparse de que algún felino blanco perla intentara desviar la atención de su entrenador en todo momento. Pues, después de darse cuenta de que ya tenía una posible pareja, Aoi había tenido una discusión bastante exhaustiva sobre Ash y decidió llamarlo un punto muerto entre ellos. Habían decidido que compartirían el tiempo de su entrenador entre ellos y se asegurarían de que ninguna otra entidad entrometida se llevara a su entrenador. Al principio, Absol se había mostrado difícil, muy difícil. Y luego se apresuró a aceptar su propuesta cuando Aoi le informó, con su mejor impresión engreída, sobre cómo una zorra pelirroja estaba tratando de reducir significativamente el tiempo de Ash de ellos. Después de todo el episodio de montar a guiarados, seguido de tomar el sol, ¿quién sabía que algo tan hermoso existía? Había seguido a su entrenador, y a la molesta zorra, al Cerulean Pokemart. Por supuesto, toda la gente del Pokemart quedó cautivada por su belleza. Aoi sonrió ante el recuerdo. No podía evitar que su ronroneo fuera tan atractivo que llamara tanto la atención, que entre comprar comida, pociones y cosas así, y responderle a las demás personas que sí, esta beatífica criatura efectivamente le pertenecía a él, y sí. Él era su entrenador, que la molesta pelirroja fue olvidada entre la multitud. Como ella dijo, no pudo evitarlo. Pregúntale a Absol, ella lo sabría. Pensándolo bien, no sería una buena idea. Absol no era el tipo de criaturas que atraían la atención. Y Aoi realmente no quería herir los sentimientos de su aliado temporal ante la molestia. Aoi suspiró. Las cosas que tenía que hacer. Su entrenador y la molestia habían tomado caminos separados después de la noche, con Ash regresando al centro Pokémon y Misty regresando a su casa. Al día siguiente, se volvieron a encontrar y comenzaron su viaje a la ciudad de Cremini por la ruta 23.
Era obvio que la molestia pelirroja simplemente quería robarle a Aoi la atención de su entrenador. ¿Por qué si no preferiría caminar cuando tenía un omnisciente funcionamiento perfecto en el gran edificio azul al que llamaban gimnasio? Ahí fue donde Absol entró en escena. Todo lo que Aoi tenía que hacer era asegurarse de que los sentimientos de Absol acerca de estar encerrada dentro de esos nefastos dispositivos se canalizaran hacia su entrenador y lo. Ash había liberado a Absol, libre de caminar junto a Aoi y él durante todo el camino. Por lo que parecía, Ash estaba tremendamente feliz de mantener alejado al felino, si eso fomentaba la hermandad y el amor entre ella y el felino. Resulta que el molesto era uno de esos ignorantes, que tenían mucha fe inquebrantable en la notoriedad de la especie Absol, y mantenían una distancia significativa de ella, lo que por extensión, significaba mantener una distancia significativa también de Ash. Por otra parte, un pequeño gruñido aquí y allá hizo maravillas con una opinión existente. Por primera vez en su vida, a Absol no le importó tanto la publicidad negativa. Habían cruzado la mayor parte de la distancia durante el día, y al llegar el atardecer, Ash había decidido montar una tienda de campaña y descansar un poco. Fue entonces cuando Aoi tuvo la idea magistral de hacerle saber a su entrenador que al fantasma le encantaría pasar un tiempo en las sombras de la noche, en lugar de encerrarse dentro de su Pokébola. El molesto ni siquiera se había molestado en proponerle estar en la misma tienda que él después de eso. Un Gengar sonriente te hizo eso. Así fue como se encontró descansando en el regazo de su entrenador, con el fantasma y el felino que usaba el vacío saliendo a cazar todas las noches. La criatura dracónica negra dormía profundamente afuera junto a la pequeña hoguera, junto con un miembro de su especie con cabeza de roca. La situación le permitió a su entrenador tener algo de tiempo para hablar con su posible pareja, dándole a Aoi acceso a su regazo y un buen descanso. Aoi sonrió para sí misma. La máxima puntuación por un trabajo bien hecho. El día siguiente. La ciudad de Cremini era, en una sola frase, una ciudad planificada. Inicialmente había sido un conglomerado de asentamientos que residían cerca del mar y las montañas cubiertas de bosques que bordeaban el extremo norte de Cerulean. Por supuesto, no sucedió de la noche a la mañana, pero a partir de ahora, Cremini Town era una de las principales zonas comerciales que marcaban la región de Kanto, lo suficiente como para dar a conocer su presencia a pesar de estar entre gigantes como Saffron y Cerulean en ambos extremos. Les tomó alrededor de 5 horas llegar finalmente a su destino. La torre de batalla. Dicha torre era en realidad un gran edificio rascacielos, con ambos lados revestidos con paneles de vidrio reflectante que actuaban como paredes, permitiendo una vista a los residentes, aunque manteniendo una opacidad total para los que estaban afuera. Todo lo relacionado con el edificio les gritó caro a Ash y Misty, quienes cruzaron las puertas exteriores, después de haber verificado su identificación. 2 veces. Fue entonces cuando llegó la siguiente sorpresa. ¿1100 Pokédólares? Sí. Esa aterradora suma era lo que se necesitaba para que un entrenador hiciera uso de las instalaciones de Battle Tower. Mentalmente, Ash susurró varias palabrotas selectas dirigidas al anciano que conocía y respetaba como profesor. Samuel Oak se había olvidado convenientemente de mencionar los carísimos cargos que uno tenía que pagar para, en palabras de Cynthia, que le patearan el trasero al infierno y de regreso. La extremadamente hermosa recepcionista le había descrito con calma los detalles de la torre de batalla a Ash, cosas que él debía entender y cumplir absolutamente, antes de registrarse para el uso de las facultades de la torre. Afortunadamente, había sido bastante similar a lo que Cynthia le había mencionado la noche anterior. La torre de batalla de la ciudad de Cremini tenía 7 niveles. Cada nivel tiene su propio conjunto de desafíos y su propio conjunto de reglas. No había segundas oportunidades, y una vez que un entrenador era derrotado, significaba el fin de su persecución y tendría que regresar a la planta baja. Al desafiar la torre de batalla, un entrenador podría utilizar 8 Pokémon. Teniendo en cuenta que la plantilla habitual estaba limitada a 6, significaba que el entrenador podría tener acceso a 2 más de su equipo, aunque solo fuera para el día del desafío. Todo se mencionaba en las declaraciones legales que Ash había tardado más de 1 hora en revisar y firmar. Sin embargo, dado que tener 8 Pokémon no era un problema para él, ya que su lista tenía un límite de 20, realmente no necesitaba preocuparse por los detalles de todo esto. En cambio, pasó varios minutos solo, decidiendo qué Pokémon quería elegir. No era como si fuera a hacer múltiples intentos en el futuro, por lo que necesitaba el mejor equipo posible para la empresa.
Después de varios minutos, finalmente tomó una decisión y seleccionó su equipo de 8. El equipo que podría usar para luchar contra el suyo a través de los 7 niveles. Poligiro. Pidgeot. Ridon. Metagross. Magnus. Groudon. Absoluto. Gengar. Lo había pensado mucho. Hoy no era una opción, e incluso si lo fuera, solo sería debido a sus propias habilidades aprendidas por sí misma y no como resultado de ser parte del equipo de Ash. Lo mismo ocurrió también con Alakazam. Por supuesto, Shelgon era su titular, pero la anatomía de su cuerpo restringía el movimiento y no podía permitirse el lujo de tener tal desventaja en una posición tan precaria. Gyarados era poderoso, pero carecía de suficiente experiencia en batalla y conjuntos de movimientos, al menos no como los demás. Por supuesto, Trevenant y Dusclops estaban fuera de discusión. Eso dejaba 2 más, Lairon y Zuiloos. Si bien ambos eran poderosos en su propio aspecto, carecían de combinaciones efectivas de conjuntos de movimientos y experiencia en batalla, la última mucho más que la primera. Una llamada rápida al rancho Ag resolvió el problema, reuniendo a Ridon, Pidgeot y Poliwhirl en menos de un par de minutos. Además, fue bueno ver a su mamá una vez más. Ahora solo quedaba una cosa. Para registrar su equipo y comenzar su conquista. Señor Ketchum, respondió la recepcionista. Su hora de presentación son las 2 p.m. Asegúrese de llegar a tiempo. Pero ¿por qué no puedo entrar ahora? Las facultades de la torre están siendo utilizadas por otro entrenador como tú. Hasta que sea derrotado, la torre de batalla no podrá abrirse al siguiente participante. Eres el tercero en la lista del día. Bien. Ash decidió. Demasiado estropea el entusiasmo. Miró su reloj. 11:47 am, más de 2 horas antes de que eso sucediera. Ash, comentó Misty, podemos simplemente echar un vistazo a la ciudad antes de que sea el momento. De todos modos, no hay mucho que hacer aquí. Él no se movió. ¿Ceniza? Ash trató de hacer converger la infinidad de pensamientos en una conclusión definitiva. Claro, tenía 2 horas antes del evento, pero realmente no quería perder el tiempo deambulando sin rumbo por una ciudad a la que había viajado, especialmente cuando finalmente se alcanzó el objetivo de su visita. Hay algunas cosas que necesito hacer. Se volvió hacia Misty. Necesito hablar con mi equipo también. Ninguno de ellos se ha enfrentado antes a algo remotamente similar a esto. Necesito hacerles saber qué es lo que van a enfrentar. Misty lo miró fijamente por un momento. Muy bien entonces. Ella se dio la vuelta y se alejó un paso. ¿A dónde vas? Preguntó en voz baja. Misty comenzó con cuidado. Creo que debería continuar viajando a mi academia, lo mejor, contratar los servicios de un psíquico del centro Pokémon local para viajar allí. ¿Quieres? Ash se detuvo a medio camino, registrando lo que Misty acababa de decir. ¿Ya no quieres viajar? Misty parecía seriamente en conflicto. No es que no quiera. Es más bien, no importa. Probablemente te llevará el resto del día terminar tus desafíos en la torre. Y la Lavender Town está a un día de distancia. De cualquier manera, tendríamos que tomar caminos diferentes. Ash la miró fijamente, como si intentara escudriñar sus expresiones. Al no encontrar nada, dejó escapar un suspiro. No puedo convencerte de que te quedes, ¿verdad? Sí, tú puedes. Misty negó con la cabeza. No lo creo. Por si sirve de algo, nuestro viaje juntos termina aquí. Misty le dedicó una sonrisa triste. No te preocupes. Me teletransportaré a la academia. Además, tú también vendrás a Saffron, ¿verdad? Ash lo pensó. La ciudad Azafrán era famosa por sus psíquicos. La líder del gimnasio, Sabrina, era miembro de Elite Four y ella misma era una maestra psíquica. Para ser honesto, inicialmente había pensado en desafiar a Sabrina por su 7ª insignia, justo antes de intentarlo con Viridian, que probablemente estaba en la cima si se consideraba el nivel de dificultad. Su plan era reunirse con Elite Four Agatha para el tratamiento de Dusclops, antes de volar a Celadon para desafiar a Erika y sus tipos de hierba. Ahora, sin embargo, muestra cómo los buenos planes se mantienen cuando se trata de viajar. Él resopló, antes de mirar hacia Misty. Sí, estaré allí en Saffron, después de que termine con mis asuntos en Lavender Town. Se alegró de ver una brillante sonrisa reformarse en el rostro de Misty. ¡Excelente! Misty casi saltó de entusiasmo, mientras rápidamente comenzó a rebuscar en su bolso, antes de sacar lo que parecía ser una especie de tarjeta de identificación. Quédate con esto, se lo entregó.
Cuando estés en Saffron, ven a buscar la academia y muestra esta tarjeta en la puerta. Alguien debería ayudarte a encontrarme allí. Impresionante. Ash respondió con entusiasmo. Lo haré. Misty parpadeó mientras sus ojos brillaban. Hasta entonces, Ash. Te esperaré allí. Dicho esto, se dio la vuelta. Sí, pero ¿qué pasa con tú? El resto de sus palabras se quedaron sin decir, mientras Ash miraba fijamente la figura de Misty Waterflower que se alejaba, saliendo corriendo de la torre de batalla. No importa. Él sonrió. Entonces te veré más tarde, Misty. 9. Aoichi rió a su lado. Ash suspiró y se volvió hacia su compañero. ¿Realmente necesitabas asustarla así? Ella era una amiga, ya sabes. 9. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Ash puso los ojos en blanco. Por supuesto que no. Volvió a mirar la recepción. 2 horas. Tuvo 2 horas para discutir muchas cosas con su equipo. Y después de eso, se enfrentaría a algo que le revelaría su verdadero valor. Y al resto del mundo. Sus ojos brillaron. Vamos, Aoi. Hay muchas cosas que tenemos que hacer.